rápida la respuesta. Yo digo continuamos, ¿no? Si se puede. Bien, disculpe, fue una travesura técnica, nos quedamos sin la cámara y estamos discutiendo si continuamos con el tema y dejamos la otra parte o reiniciamos. Nuestro invitado, Marvin Verdayer Marsh, dice que continuemos. Nos quedamos. Porque está muy interesante. Nos quedamos en el golpe de Estado que le dan a un presidente democráticamente electo en una nación sudamericana, Chile, y el presidente era el doctor Salvador Allende. Sí, ahí nos quedamos. Sí, yo iba a añadir a lo que tú estabas diciendo y hablando de los elementos que se conjuntan para lograr esas defenestraciones o lograr sacarlos de la escena política, es que el periódico El Mercurio, muy poderoso, porque de hecho dice que creo que la familia originalmente tienen como ascendencia inglesa, no sé qué, entonces tenían muy buenas relaciones con Estados Unidos y ellos solicitan, porque dicen que ya Salvador Allende ya demostró que va, digamos, lo que platicábamos anteriormente, que va a ¿cuál es el término de cuando nacionalizar? Por ejemplo, en este caso hablaban de que tenían temor de que nacionalizaran el mercurio, por ejemplo, como medio de comunicación. Sí, por poner un ejemplo. Que no era y cierto. Entonces, claro, ya es la excusa para continuar con lo que a la postre se... Bueno, en ambas naciones, en la primera, que fue en Guatemala, derrocando a Jacobo Arbenz por la solicitud de una transnacional estadounidense, y en la segunda, que fue también un golpe de Estado. Bueno, esos son los antecedentes más recientes, aunque hay otra que fue netamente una invasión. Cuando Estados Unidos, con todos los marines, invadieron Grenada, aquí en las Antillas. Así es, Grenada, efectivamente. Igual acusado de comunista. Creo que era Bishop el presidente. El primer ministro, sí. Ajá. Sí. Bueno, entonces, Estados Unidos siempre ha sido, pues, inteligente, pero para joder, perversamente inteligente, para explotar a los demás, ¿no? Y al final todo tiene que ver con los recursos naturales, ¿no? Por supuesto. Sí. Sudamérica es el continente, Estados Unidos se lo apropia. Para ellos, América es de Canadá desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Eso es América. No es nada más Estados Unidos. ¿Y por qué este interés en tener el patio trasero a todo el continente? Porque es un continente rico en muchísimas cosas, en petróleo, en agua, en recursos pesqueros, minerales, forestales, minerales. Sí, sobre todo, y algo que no se puede perder de vista, ya dijiste tú, el agua, y sus empresas transnacionales utilizan agua que da miedo, ¿no? Y también la industria agroalimentaria, que también ellos, toda su industria transnacional, sí, en efecto. O sea, Estados Unidos es un imperio gracias al saqueo que ha hecho en el mundo. Continuo y sin medida. Entonces, dicen, bueno, ya nos estamos acusando de violentar los derechos humanos, de ser enemigos de la democracia, de utilizar las armas al ejército, porque siempre utilizaban. Entonces, hoy vamos a buscar una manera legal de derrocar presidentes. Y ahí nace el lawfare. Sí, y entonces, como tú decías, ejemplos de lawfare, decían
que, salvo tu mejor opinión, yo alcancé a revisar y dice que desde la época de del comandante Chávez, Hugo Chávez, dice que ahí parece ser que es, por lo menos en América Latina, parece ser como la primera experiencia, no sé si tú coincides con eso, que lo intentaron destituir a través precisamente del Poder Judicial. Sí, hubo otros intentos también por la vía armada. Cuando Bueno, intentaron ¿cómo se llama? Otra vez de los marines, invadir Panamá. Cuba, ¿no? Ahí a través de Bayaco Chino, ¿no? Sí. Bueno, Cuando lo intentaron. ese sí sería uno de los últimos intentos de invadir un país, ¿no? Sí. Y a Hugo Chávez, ya cuando vieron que él había declarado un gobierno socialista, bolivariano, y que además Hugo Chávez era el líder que encabezaba a presidentes de naciones sudamericanas, dijeron, no, este tipo representa un peligro para nuestros intereses, para nuestros logros, para nuestro saqueo, para nuestro concepto de democracia, de industria, de empresas. Porque Venezuela es el país que más petróleo tiene en reservas petroleras y oro y otro sinnúmero de recursos naturales. Y sí, después fíjate que cuando está Hugo Chávez, en ese entonces Estados Unidos inventó el ALCA. El ALCA, efectivamente, ¿no? Sí. Y Hugo Chávez dice, no nos quieren ver la cara de pendejos, ustedes nomás nos quieren aprovechar. Y se juntan con otros gobiernos sudamericanos y forman el ALBA. Sí, ¿no? Pero ¿te acuerdas de qué significan las siglas? No, exactamente ahorita no. Si quieres, pero mientras continúo. Y entonces se hacen acercamientos con Mújica, que era el presidente de Uruguay, sí. Con Zelaya, que era el presidente de Honduras, sí. Con Guillermo Correa, presidente de Ecuador, bueno, no es Guillermo, con Kirchner, que era la presidenta ¿cómo se llama? De Argentina. No, todavía era Fernando, Fernando estaba vivo. Bueno, sí. el esposo Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. Y en Brasil estaba Lula da Silva. Lula da Silva, ¿no? Sí. Y entonces tenían un bloque poderosísimo y en eso el líder, aunque lo nieguen, el líder de todo ese grupo era Hugo Chávez. Porque utilizaba el petróleo como un gesto de solidaridad con otros países, y las otras naciones decían, nosotros necesitamos petróleo y aquí lo podemos, y se los regalaba, ¿no? Sí, claro. Y además préstamos en dinero, órale. Entonces empezó a aplicar ahí el lawfare, pero ya en escala continental. Continental, sí. Y fíjate, no hay que perder de vista que digamos, los beneficios, bueno, regresemos a lo del ALCA rápidamente, área de libre comercio de las Américas. Bueno, entonces, esos beneficios llegaron a países del Caribe y de Centroamérica, por eso estaba paniqueado Estados Unidos. Imagínate lo que estaba logrando. ALBA. No, el ALCA. El ALCA era estadounidense. Sí. El ALCA, el ALBA estadounidense. El ALCA, no, al revés. El ALCA era el yanqui. Y después Hugo Chávez y los otros forman el ALBA. Bien, perdón, tienes razón, sí. Continúa. Ajá. Entonces, aquí sí es cuando ven la ayuda que le estaban dando, dicen, hey, cuidado. Sí. Imagínate lo que significaba de digamos, hacer a un lado precisamente a los estadounidenses y gestionarse entre países, ¿no? Hacer su comercio interno.
Sí. Y luego, entonces, Comercio, dicen, perdón. ya están desechados los golpes de Estado, no vamos a utilizar más a los marines, vamos a aplicar otra receta, ¿no? Vamos a tirar estos gobiernos usando el aparato judicial, ¿no? Y aplican esto, que es como es una receta, sí. ¿no? A ver, la prensa, tú te vas a dedicar a acusar de corruptos a estos, aunque no se hayan robado, invéntale, aunque ¿no? no haya pruebas, Aunque no haya tengamos pruebas. Desprestigia a los Sí. que son polígamos, que tienen hijos regados por donde quiera, que no los mantienen, que se robaron, que tienen por allá hoteles, empresas, invéntalos, ¿no? Que tienen dinero en paraísos fiscales y que son corruptos. Y ya entonces, después que los inventan, entonces las cortes, los ministros, están infiltradas, están a su servicio, están ya listas para cometer. El punto, perdón que te interrumpa, es ese, como dijimos, que los diseños de las estrategias vienen desde Estados Unidos. Dice que cada legislatura va adoptando estas propuestas y las va insertando en sus constituciones para que sea totalmente legítimo. Claro. ¿No? Bueno. Y entonces dicen, y así destituyeron a presidentes e impidieron que otros llegaran al poder. Así es, ¿no? Porque los acusaban de corruptos. Miren, a Correa, a Rafael Correa, hay un término por el que lo acusan, que espero que es lo encuentre absurdo. aquí. Sí, es de risa, ¿no? Es de risa. Ahorita ojalá lo encuentre. Rafael Correa en Ecuador fue condenado por influjo psíquico. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Pero por eso lo condenaron y tuvo que salir huyendo y pedir asilo en Bélgica, ¿no? Sí, y qué ironía y qué manera de demostrar de qué es capaz un ser humano, en el caso de Lenín Moreno, después de haber sido parte de su movimiento, de haber llegado al poder, de haber estado 6 años estuvo, o 5 años. No, creo que 10 años. No, 10, sí es cierto. Bueno, 2 periodos, efectivamente. ¿Sí? Y todavía llega él y lo traiciona. No, de veras. ¿Cuántos millones le han de haber dado? ¿No? Sí, o sea, estuvo 10 años de vicepresidente y nunca vio ninguna anomalía o irregularidad financiera. Y apenas fue presidente y se dio cuenta que Rafael Correa era corrupto. Y era de lo peor, como siempre, ¿no? Lo comprado, ¿no? Sí. Bueno, luego hay dos otros antecedentes. Que poco lo recordamos. Incluso yo no sé si en las escuelas se hable de este asunto, ¿no? Hablamos de Honduras y Paraguay, que fueron precursores del golpismo legal, o sea, del lawfare. Ya, de Manuel Zelaya ya dijimos cómo lo jodieron en Paraguay, ¿no? No, Manuel Zelaya es en Honduras. Manuel Zelaya en Honduras, perdón. Y Fernando Lugo como presidente de Paraguay. Sí. Esos son los antecedentes más cercanos del lawfare. Y luego, bueno, ya está Rafael Correa. A él yo no recuerdo, a Manuel Zelaya, ¿cuál fue el argumento? ¿Recuerdas tú? No recuerdo exactamente, pero creo que Pero sí lo destituyen, ¿no? Sí. Y bueno, después de ahí voy a nombrar los Dilma Rousseff, que fue destituida como presidenta de Brasil. Sí. Lula da Silva, que era un candidato muy fuerte, ¿no? Que era que venía desde ser un obrero hasta llegar ahí, pues para que no se reeligiera, lo encarcelaron, inventándole. Sí, o sea, es decir, él termina un periodo igual de, creo que 10 años, como dices tú, entra Dilma Rousseff y posteriormente él iba a volver
Ajá. Pero llega el punto, en su caso de Lula da Silva, que él, estando encarcelado, fíjate, ya está acusado lo acusan una cifra además ridícula, ¿no? De que se compró unos departamentos con un supuesto dinero que nunca del Lavallato, ¿no? Del famoso del Lavallato, sí. Y entonces, ya estando en la cárcel es cuando ya pues ya no lo permite continuar, porque él seguía teniendo el primer lugar o sea, digamos, estaba en el ánimo popular. Sí. Bueno, luego tenemos a Cristina Fernández de Kirchner, que hasta la fecha todavía sigue ahí litigando, sí, la siguen, aunque haya personas, sobre todo argentinas, que opinan que la señora era corrupta y que el marido también, y que tenían hoteles y cualquier cantidad de bienes. Bueno, también le aplicaron el lawfare a esta, ¿no? Y el último, que en donde tuvo que intervenir, adelante. No, todavía no hay último, pero sí, adelante. No, mira, el último, y que México tuvo mucho que ver, fue en el caso de Bolivia con Evo Morales. Evo Morales, si en México a López Obrador la plutocracia, la oligarquía, no le perdona que no sepa hablar inglés, o que no traiga trajes o zapatos de marca, o títulos, ¿no? de universidades extranjeras. Si a él no se lo perdonan, a Evo Morales fue como si le hubieran escupido la cara a la oligarquía boliviana, porque él era un indígena que venía de liderar a cacauteros, me parece, ¿no? Sí, el coca. A la coca venía de ser un líder, y era indígena, y eso nunca se lo perdonaron. Así es. Y sin embargo, luego cuando dijo, a ver, vamos a inventar un carro que funciona así, y lo inventó y lo hizo. Y luego cuando descubrieron el litio, dijo, mi madre, ese litio lo vamos a aprovechar nosotros, se lo vamos a vender a quien queramos, pero es propiedad de la nación. Eso Estados Unidos no se lo perdonó. Y ahí está involucrado hasta Elon Musk, imagínate, el personaje que mucha gente admira, que es parte de ese golpismo, ¿sí? Y otro personaje siniestro fue el que era el líder de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Ese fue exactamente lo acabas de decir muy bien. Ese fue el vehículo, como dices tú, porque él le generan toda una serie de acusaciones, de infracciones cometidas cuando él trató lo acusan de tratar de reelegirse. Delitos electorales. Imagínense, la OEA, una organización en teoría integrada por todos los países de este continente. Bueno, pues su líder, en lugar de defenderlo, lo acusa y entra la señora Yanin. Sí, es Yanin. Y miren qué curioso, y se lo voy a subrayar para a ver si ubica qué presidente de los contemporáneos en México hizo lo mismo. Yanin, después con el ejército, desconocer a Evo Morales como presidente, entra a la corte, o a la presidencia, no recuerdo bien, entra con un crucifijo y una Biblia en la mano. Lo mismito que hizo el marihuanero Fox. ¿Te acuerdas que entró? Sí. Lo cual es ilegítimo, es pisotear la Constitución, es escupir en la laicidad establecida en la Carta Magna. La laicidad, efectivamente, y la laicidad para el público es distinguir entre más bien la separación del Estado y la Iglesia, ¿no? ¿Sí? O sea, que no puede yo puedo tener como presidente
yo tengo mi libertad de culto, pero no puedo expresarlo ni puede ser parte, ¿no?, de las decisiones políticas. No. Sí, sí. Y aparte la laicidad significa quitarle Poder. todo el poder Sí. económico, político, inmobiliario, de superficies que tenía el clero cuando estaba Juárez. Claro, por eso la famosa guerra de reforma, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, Juárez dice, a ver, momento, separemos, porque antes el único que podía casar eran los sacerdotes, era el clero. Los únicos que podían enseñar o educar era el clero. ¿No? Los únicos que podían, y bueno, los únicos que, bueno, no los únicos, pero los que tenían una cantidad impresionante de tierras y de propiedades era el clero. Y que las alquilaban. Ay, sí, ¿no? En efecto. Era un dineral. Uh-huh. Y entonces cuando llegó el señor Benito Juárez García dijo, esto no podemos seguir teniendo un estado casi eclesiástico. Así es. ¿No? Hoy vamos a ser un estado laico. Y no emite uh-huh. las leyes de reforma y al clero le dice, usted dedíquese a las almas. Uh-huh. Olvídese de las riquezas. De las riquezas. Y entonces, desde entonces hay una guerra abierta del clero contra el Estado, ¿no? Entendiéndose esto como el que administra los bienes de la nación, ¿no? En fin. Entonces, mira, ya hablamos de la aplicación del lawfare en Guatemala, golpe de Estado, hablamos de Chile, golpe de Estado, uh-huh. Hablamos de una invasión en Grenada, en las Antillas, hablamos de intervenciones militares, bueno, en Chile ya lo ¿Sabes cuál nos faltó? Pero ahí no sé si aplica Panamá, cuando destituyeron a Noriega, que la acusaron. Sí. La acusaron de andar metido en el narcotráfico y no sé qué, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Sí. Pero hubo invasión igual de los aparato militar. Sí. En Nicaragua, ¿cuántas veces lo intentaron las invasiones a Nicaragua? Uh-huh. Y ahí era quien resistió, quien encabezaba la resistencia era César Augusto Sandino. Ah, bueno, entonces sí eso ¿no? Sí es previo, más atrás. ¿no? Sí, cómo no. O sea, la historia de Estados Unidos está manchada de millones de muertos, de múltiples invasiones, de golpes de Estado, de usar a los órganos financieros como el Fondo Monetario Internacional para sojuzgar a las naciones, para obligarlas a que contraten dinero en condiciones leoninas. Uh-huh. No, y además, fíjese, digamos como el meollo de esta, o sea, digamos, como de dónde partiría sus famosos bancos centrales, ¿sí? Los famosos bancos centrales que vienen desde esa idea de Estados Unidos con su famoso, ¿cómo se llama? Ellos no le llaman banco central. Creo que el Banco del Tesoro, la Secretaría del Tesoro, sí, ¿no? Pero es particular. No es del gobierno. Sí. Y entonces eso lo extrapolan aquí afortunadamente los otros, pero penales, ¿no? Ahora, bueno, por si usted no vio el inicio, bueno, creo que vamos a hacer pues un repaso así breve de cómo empezamos a este tema, cómo llegamos hasta acá. Empezamos hablando de lo que es el lawfare y tomamos como referencia a un libro que se llama El lawfare, Golpes de Estado en nombre de la ley, de la investigadora Aranza Tirado Sánchez. Ella sacó un doctorado en asuntos latinoamericanos en la UNAM
y otro en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella creo que es catalana, pero bueno, para no fallarle es española. Y este libro vino ¿cómo se llama? Le ha levantado mucho interés, no digo ámpula, mucho interés, y ha sido la autora muy solicitada, porque precisamente este es el golpe de Estado moderno que está dando el imperio yanqui, es a través de la vía judicial. La vía judicial, y como siempre decimos, es un trío, por si lo podemos decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, se necesita una excusa, se necesita el Poder Judicial en su conjunto y a la prensa o a los medios de comunicación para que se logre el propósito, ¿no? Y de manera continua y repetida, mentir, o sea, desacreditar para después lograr el... Y esto de la prensa, además, el objetivo principal de la prensa, de los medios de comunicación, los más importantes, ¿no? Los pichurrientos como los que hay aquí que hacen periodismo aldeano, como dices tú. Aldeano. No. Hablo de la talla del Clarín, hablo del país, hablo del Mercurio, del Comercio, hablo del Washington Post o de The Guardian. Esos, bueno, su tarea en el lawfare, en este perverso plan, es desacreditar a la persona que signifique un riesgo, un peligro para sus intereses económicos. Y los desprestigian de la peor manera. Si es posible, hasta dicen que no es humano, que es un animal. O que viene de otro planeta. Sí, ¿no? Que está loco, o que es un drogadicto, o que ha estado o que ha estado en hospitales psiquiátricos, o que se compró un apartamento, aunque nada de eso sea cierto. Probar, no es necesario que sea cierto. Para eso tienen en las manos o comprados al Poder Judicial o a las Cortes, para que den por cierto todos estos inventos, y que el inocente, toda la manipulación, ¿no? Sin ningún juicio, sin ninguna argumentación, se dé por condenado de antemano. Bueno, fíjese que es importante señalar que afortunadamente esto de lo que estamos diciendo tan es cierto, que los ejemplos están a la vista, ¿no? Es decir, condenaron y estuvo encarcelado Lula, y que sale después exonerado, ¿no? O no recuerdo si exonerado, pero bueno, ya sale y vuelve a postularse y vuelve a ganar. O sea, ¿qué mejor ejemplo eso? Si de veras fuera cierto y la gente se hubiera comido el cuento, ¿no? Pues ¿cómo sales de la cárcel y vuelven a votar por ti? No puede ser, ¿no? Es absurdo, ¿no? Bueno, toda esta recapitulación sobre golpes de Estado militares y los golpes de Estado por la vía judicial, lo estamos retomando porque a mí me parece muy importante subrayar que en este intento de este ministro, Luis María Aguilar, que está defendiendo a alguien, contribuyentes, bueno, que le debe mucho a la nación, ¿no? De las tantísimas gobernadoras que tiene Morena, ninguna haya salido. Voy a un antecedente rapidísimo. Cuando Lázaro Cárdenas del Río nacionaliza la industria petrolera y México no tenía para pagarles a esas empresas transnacionales, la gente salía a regalar su reloj,
algunas joyas, esos son acciones que creo que nunca van a volver a repetir, ¿no? O nacionalistas, o amor a la patria, Sí. o solidaridad, pero hoy al presidente lo dejaron solo. Sí, en efecto, no ha habido, precisamente yo te decía que esto casi pasó de noche, pero ya que se supo, pues tienes que haberse manifestado, ¿no? Ahora, si Morena tiene en su poder varios congresos en los estados y tiene mayoría en el Congreso de la Unión, ya era para que hubiera propuesto una reforma de ley para que ningún ministro se vuelva a atrever. Así es. De hecho, eso debería ser, como dices tú, es una de las razones de la destitución de los ministros, ¿no? Pero acuérdate que no podemos perder de vista, Mario, que no se ha podido, de hecho, se intentó proponer una reforma judicial, pero no, o sea, no se logró, se necesitan las 2/3 partes y no lo tiene, no tiene, la mayoría calificada. La mayoría calificada no lo logra Morena ni con los aliados, ¿no? Por eso entonces, como propone Andrés Manuel López Obrador, es esperar, ni modo, hasta las próximas elecciones para intentar la reforma judicial, porque eso es indispensable, no solo aquí, en el mundo en general. Pues nosotros nos saltamos un ejemplo. Acuérdate que no hablamos de Perú. Destituyeron a Castillo. Sí. Está en la cárcel. O sea, es otro lawfare, caso de lawfare. Y el último caso del que comentamos, que yo no logré a obtener más información para abundar en esto, es el caso de Arévalo, el presidente, ¿cómo se dice? El candidato, perdón, es el presidente electo que todavía no toma poder, no toma posesión, creo que hasta enero, si no me equivoco, pero ya el aparato judicial, fíjate, lo acaban de Guatemala, el aparato judicial ya está actuando en su contra. ¿Y qué están intentando hacer? Están tratando de sacar al partido político que lo llevó al poder, que se llama el Partido Semilla, para desconocer, o sea, o disolver el partido político, y entonces ¿con quién va a gobernar? Qué absurdo, ¿no? O sea, hablando de lawfare, este es lo último de lo último. Bueno, cuando hablaba de que ninguna de las gobernadoras que son de Morena, que se dicen de Morena, que se desgarran las vestiduras como morenistas, y tantos diputados en los congresos locales, repito, nadie salió a defenderlo. Sí. Y eso tiene una lectura. No son morenistas, son mapaches. Están ahí nada más con el antifaz de Morena. Como siempre dicen, por el cargo, no por el encargo. Pero de morenistas, ¿sí?, y de izquierdistas no tienen nada. Nada. Coincido, completamente comparto, ¿no? Eso son, ¿cuál sería el término? Aquí tenemos una presidenta de Morena y le interesó más ir a hacerse una estética que salir a hacer una manifestación allí en el DF, enfrente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, efecto, para defender al presidente. Eso es más la defensa que ha tenido el presidente a través de los medios de comunicación, que no son los medios convencionales, y los ¿cómo se llama? Los analistas políticos, que tampoco son, que como dices tú, que la gente de su propio partido. Y miren, a esto agréguele que hay periodistas que ya me cansaba, ya hasta me da risa ya, pero no me da hueva de repetirlo, que tienen su guía o su maestro de periodismo es un fabricador de mentiras, Carlos Loret de Mola, ¿no?
y lo citan con orgullo, si supieran lo que ha hecho este tipejo, sí. ¿no? Pero se ve que no tienen escrúpulos. Pero hay otros periodistas que dicen que en México no hay libertad de expresión, que López Obrador es un dictador, Tirano y le todo, ponen ¿no? un adjetivo que escatológicamente Ujú, nos demuestra lo que tienen por cerebro. así es. Que yo no se lo diría, si ¿cómo se llama? A Gustavo Díaz Ordaz, a él le puedo decir asesino porque Sí, hay testimonios, sí, ¿no? hay antecedentes. Pero no me voy a dirigir a otra persona por muy mal que me caiga, Ujú, no me voy a dirigir a él diciéndole miasma o sí, otra sí, sí, cosa. Y ya hay periodistas, imagínense la ética de sí, un periodista que le dice al presidente cacas, cacas, don sí. cacas. O sea, no hay que tener escrúpulos, ni principios, ni dignidad, ni familia, ni hijos Ujú, para decirse ah, esto, sí, para ¿no? utilizar esos términos tan, como dices, Y llora Mm, cuando este ministro salió a decir que si no ponían a la ministra, si no la a la magistrada, ratificaban, sí, lo iban a desconocer. Uy, hijo, se pusieron a brincar de júbilo. sí, o sea, volvemos a lo que decimos, se necesita ese trío, ¿no? O esa tercia para que se conjunte esto del lofer del que estamos hablando. Pues a mí, qué bueno que está verdad y es que sí se da cuenta, porque pocos se atreven a hablar de este asunto en un ¿Tú medio de crees? comunicación. Sí, Pero si porque, aquí porque si es hablan, abierto, entonces ¿por qué tendríamos cuál sería nuestro porque temor? si hablan les quitan el chayote, porque les Ah, pagan precisamente, o sea, entiendo. vende el pueblo, la sociedad, los mexicanos, Ujú, tenemos un derecho universal y ese derecho se llama el derecho a la información y a la verdad. así es. Y entonces estos pseudo comunicadores, pseudo periodistas venden ese derecho, o sea, están O traicionando sea, al pueblo es lo que por dinero. es lo que se conoce como infodemia, ¿no? O sea, Entonces, o noticias falsas. y aquí en Panóptico, pues no nos interesa, no vivimos del chayo, nunca caeríamos en Para algo nuestra tan buena vil, fortuna. ¿no? Así es. Entonces, con todo y algunas sub y bajas, ¿Mm? algunas obstáculos, Así es. pero Panóptico ahí está, llegaron más de 5 años. Sí, es cierto Y creo que cómo se tú puede. viste esto, cómo ¿Mm? nació, ¿no? Sí, con mucho esfuerzo, pero con más ganas que nada, ¿no? Y con un bagaje de información, como dices tú, que, que tiene un sustento, ¿no? Y va, y la pretensión, lo acabas de decir tú, es informar, que es uno de los derechos que tenemos, derecho Para, a la información. mire, para que vea usted la diferencia entre un medio tradicional o chayotero, vendido o pseudo periodismo, para hacer este programa nos pusimos de base, nada más de base, para Uh -huh. empezar, el libro de esta doctora Aranza, Aranza, sí. y de ahí vino releer la historia. Sí, yo creo que lo que fue eh, el, el objeto del cual partimos, o la idea, fue la infamia esta Del del ministro. ministro. Sí, eso la verdad es que es imperdonable y creo que hay claro que es necesario hacer una reforma judicial. Y tú lo dijiste hace un rato muy bien. ¿En qué nos afecta? Pues el hecho de estar amparando o protegiendo a personas, pues al final ese dinero es dinero que debería estar en las arcas para llevar a cabo todos los, o sea, todas las Programas sociales. programas sociales, ¿no? Mire, hay otros datos. Es que la verdad, cuando uno quiere informar, Marvin, Uh -huh. lo que sobra son datos, Así es. ¿no?
y cuando uno no quiere informar, lo que sobra es lengua. Bueno, mire, yo no sé si ya estén pensando cambiarle el nombre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ponerle Suprema Corte al servicio de García Luna. ¿Por qué? Porque García Luna es uno de los funcionarios más corruptos, metidos, comprometidos que ha tenido México, los presidentes. Fue el cómplice narcogobierno de Felipe Calderón, sí. encarcelado en Estados Unidos. Nunca supo, fíjese, qué presidente. No sé si siempre estaba borracho, ¿no? Porque le encantaba el agua espirituosa. Como dicen, sí. Pero hoy la presidenta de la Suprema Corte, creo que es Norma Piña, sí, bueno, está contratando a gente que era colaborador cercano de García Luna. Sí, sí escuché, hay no me acuerdo de cómo se llama el cargo, pero como el presidente ha hecho énfasis de lo que gana más que el presidente y todos los beneficios o todas las prestaciones que tiene. Pero el punto es esto, que es un ex colaborador de García Luna, ¿no? Sí, pero tiene investigaciones abiertas. Sí. O sea, ese tipo debería estar al lado de García Luna o allá en una corte, ¿no? Siendo investigado. O sea, se supone que una de los valores de más peso o superiores en una nación es la justicia. ¿Cómo vas a aplicar la justicia si tienes ahí entre tus altos funcionarios a gente cercana a un criminal? Claro, pero fíjate, yo digo que la peor parte, y eso es la razón por la que es necesario un nuevo diseño del Poder Judicial, porque esta dinámica de propone el Ejecutivo, pero en realidad la toma de decisiones para decidir quién es pasa a través del Legislativo, ¿sí? Y siempre es un reparto de cuotas de poder. Entonces, por eso ahí, ¿cómo voy a servir a todos si yo tengo padrino o tengo, ¿no? ¿Quién me propuso? Pues yo me tengo que preocupar por servir a quien me permitió llegar aquí, ¿no? Ahora, cabría una pregunta inocente, ¿no? de niño y cándido, ¿no? Esconder el expediente sobre la evasión de impuestos de Ricardo Salinas Pliego por parte de este ministro, ¿cuánto le habrá costado? ¿O fue un acto de amistad? ¿O fue gratis? Bueno, en realidad dicen, no es que haya sido que su expediente esté guardado, sino le han creado las condiciones, y tú lo decías bien al principio, que la magistrada en realidad, ella es allí, en la famosa, se llama Tribunal de Justicia Administrativa, Federal de Justicia Administrativa. Ahí ahí sí la justicia ha sido tan lenta que ha permitido que en efecto que Ricardo Salinas Pliego siga solicitando que sus asuntos, fíjate que eso no debiera ser, que lo suban a la corte y lo sigan protegiendo, o sea, a través de amparos y otras. Pero esto nos está diciendo que este ministro es empleado claro, ya no hay la menor duda, sí. Porque uno le entrega y a quien lo pide en exclusiva, pásenme ese, yo me encargo, sí. ¿No? Y la alcahueta presidenta que lo permite. O sea, momento, claro. Yo designo a quién se lo otorgo. Así es. Sí, bueno, ahí es evidente que esa mujer, y no quiero que entremos en esta polémica de que si es ¿cómo se dice? De género, la violencia de género. No lo estamos criticando por su aspecto, sino por su actuar, digamos, ella
estaría siendo pues una persona que es manipulable, ¿no? O sea, no tiene los criterios ni el interés porque se cumpla la ley, ¿no? Mira, O por la justicia más bien, porque a lo mejor se cumple la ley, pero no hay justicia. no toda ley es justa. Así es. ¿No? Totalmente. No sé si aquí valdría la pena aplicar lo que declaró el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, cuando les dijo a los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, las supremas cortes de la justicia están infiltradas por la corrupción, por las transnacionales, por poderes fácticos, sí, por el dinero. Sí, es aplicable es en muy México desafortunado, totalmente, sí. Incluso, o sea, es lo más triste es que eso lo puede ver uno a nivel local, Sí, el Poder aquí. Judicial aquí. O sea, si dudan, ahorita pregúntenselo a todas las personas que acuden a solicitar justicia y a ver si logran, ¿no? Asuntos que llevan 10 años o más litigándose. Bueno, hay uno que no sé si tú sepas, los despojos de los... Un ministro, Mario Aguilar La Guardia, uh-huh. que le fue a quitar a Héctor Pesa. Sí. Héctor Pesa tenía un terreno que con esfuerzos, con ahorros, estaba trabajando un pequeño predio, ¿no? Okay. En un medio rural. Pues pasó el ministro, le gustó y dijo, no, inventó documentos y dijo, esto es mío, puso su letrero. Uh-huh. Cuando vino el dueño, Héctor Pesa, dice, ¿cómo que esto es? Y tuvo que entablar un largo litigio. Y al tipo, al ¿cómo se llama? Ministro, no le hicieron nada, al magistrado no le hicieron nada. Por eso te digo, aquí los ejemplos, ahí empezamos por los ejemplos locales, ¿no? Y el caso híjole, yo lo digo al aire, no me da vergüenza decir, del narquito Joaquín González, que él igual despojó a un anciano a través del cuñado, un anciano. ¿Te refieres a quién? ¿Al diplomático ahora? Ah, sí, a Carlos Joaquín. Sí, yo le digo narquito Joaquín. Okay. Entonces, a él me refiero que es embajador actualmente de Canadá, ¿Canadá? De México en Canadá. Bueno, él despojó, está documentado y se está llevando a juicio, pero volvemos a él, al mismo. Son asuntos que no progresan, no avanzan por la misma razón. O sea, lo que tú dijiste, los que está prostituidos, están infiltrados por los poderes fácticos. Mira, más sencillo, con casos de la vida cotidiana familiar. Uh-huh. ¿Cuántos jueces y juezas han tomado como legítimas inventos de padres que por quitarle los hijos y dañar a la exesposa, les dicen que no, es que la mamá les pega, los maltrata, los tortura, no les da de comer, y el juez les da la razón, les arrebatan a los hijos, y ahí tenemos la violencia vicaria. ¿No? Y por eso te digo, o sea, estamos hablando a nivel macro, pero vayamos a lo local. Ejemplos sobran, desafortunados ejemplos, ¿no? Hay una señora que era delegada en Nicolás Bravo. Delegada municipal. Ajá, municipal. Y agarró los empleados para construir su propia casa. Y todavía la defiende la neoliberal, porque puede ser de Morena, pero no es de izquierda ni es progresista. La presidenta neoliberal de Otompe Blanco defendiéndola. ¿Qué tal? Imagínense, o sea, si hablamos de justicia, tendríamos que ver desde la Suprema Corte de Justicia hasta la actuación de los jueces de paz. Sí, bueno, que ya no sé si existen, pero los jueces de paz antes sí eran respetables, además, por la misma razón
de que era un cargo casi, ¿cómo se decía? Un honorífico, ¿no? Pues yo sabía que hacían bastantes billetes junto con las policías, pues, para sacar a borrachitos y ya sé, es cosas que de tú eso. hablas del el juez de los, ¿cómo se llama? Es que Eran el término, conocidos como los jueces de paz, sí, ¿no? sí, Que sí, era un pero funcionario municipal. sí, en este caso sí, pero tiene otro mote, bueno, en fin, sí, sí, sí. Okay. Pues algo quieras añadir, aprovecha porque mira, una vez que lo cierre, para que lo vuelva a abrir, escondo las llaves. Ándale. Pues no, la verdad es que el tema da para mucho más, ¿no? Nosotros, digamos que ofrecimos elementos, ¿no? Por lo menos para ponerlos a la discusión. Y a mí la verdad es que me gusta este enfoque que tú dices que más bien esto es para gente más joven que nosotros, que digamos que desafortunadamente a través de los padres o de la crianza siguen recurriendo a los medios de manipulación, eso es lo que dice AMLO, ¿no? Sí. Y entonces aquí ofrecemos elementos más para que ellos todavía abunden más, que por lo menos tengan la inquietud de saber que sí nos afecta esas acciones, las acciones del Poder Judicial en particular, como comentábamos, el caso del que estamos hablando del ministro de la Corte. Imagínense que lograran destituir a AMLO y nosotros ya lo dijimos. ¿Quién eligió a los ministros? ¿No? Contrario a 30 millones de votos Sí. por el que fue electo López Obrador. López Obrador. Ahí está, o sea, no hay más, digamos, disparidad y cómo entonces uno se cuestiona cómo pueden tener tanto poder, ¿no? O sea, ellos ya es como un meta, poder, ¿no? O sea, ya están arriba, ¿no? De todos los poderes. Y mira, se conducen y se comportan como si fueran los guardianes de Dios, Sí. Se sienten intocables, nadie les puede criticar, nadie les puede decir, y pueden decirle al presidente, mandarlo que ya lo han hecho, ¿no? En a varias freír, ocasiones. ¿cómo se llama? Espárragos, como dicen. Espárragos, lo mandan. Hacen lo que, no, ya quieren ordenarle qué es lo que tiene que hacer el poder legislativo. Así es, de hecho han hecho, digamos, han habido controversias y no le han dado la razón cuando sus resoluciones han sido súper cuestionadas. ¿Cuántos capos, gángsters, mafiosos han soltado los jueces? En efecto, fíjate que hay, no sé si tú tuviste oportunidad de revisar un video de la participación que tiene cada semana de Fabricio Mejía, sí. Y habla de 28 personajes y enumera la cantidad de gente que han liberado y con las excusas más absurdas, ¿no? Hay una creo que era un guachicoleo. Sí. Que tenía en una casa tenía una bodega y ahí tenía distribuía, bueno, llenaba gasolina, pipa, combustibles, y ahí también encontraron marihuana. Y el juez liberó a este personaje porque dijo, no es posible, son dos sustancias que son altamente peligrosas, esto no es posible que haya marihuana y que haya combustible, y por eso lo soltaron. Como a Correa, ¿no? Que le dijeron que tenía poderes psíquicos. Influjos psíquicos. O sea que con la mente ordenada. Logra dominar, ¿no? Como Calimán. Por favor. No, imagínate. De veras, es que ese es lo más desafortunado, porque, o sea, nos toman como estúpidos, ¿no? O sea, con esas excusas, ni siquiera yo estoy seguro que ni un bachiller creería ninguna de esas razonamientos, ¿no? Esa resolución. Pues no, sí, es terrible cuando uno se pone a analizar la impartición de la justicia, quiénes son los personajes, a qué intereses responden,
uno se encuentra cosas muy horribles. Es lo último que voy a decir en este programa. Mira, hay un caso de una persona que era agente judicial aquí en la fiscalía. ¿Te refieres a policía ministerial? Sí. Ah. Y él llevó su vehículo a un taller. Era una avería menor. Bueno, pues lo llevó ahí. En lugar de que se lo arreglaran, le desmantelaron el coche. Y resulta de que uno de los dueños de ese taller es un funcionario, no sé si del IFE o del IECRO. No, me fallo ahorita la memoria. Este personaje ya está jubilado, fue y denunció, y la fiscalía, en lugar de darle la razón o de investigarlo, lo amenazaron y le fabricaron expedientes. Y ahora está amenazado de muerte. Imagínate. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de un contubernio entre un taller y la fiscalía. Sí, y fíjate que por ahí empieza todo, ¿no? Se supone que es la administración de justicia, ¿no? Para después ir a la impartición y no se cumple, ¿no? O sea, el sistema está podrido, o sea, eso nadie lo puede negar, ¿no? Los únicos que lo pueden defender, pues son los que son parte, ¿no? Mire, nos han robado nuestra riqueza, nos han robado nuestra dignidad, nos han robado nuestros derechos y ahora nos roban hasta el derecho a informarnos. Por eso le recomendamos, los invitamos a que vea usted los programas de Panóptico. Ayer hicimos una entrevista con un viejo líder que lleva más de 50 años en la lucha sindical, hablando de socialismo, de marxismo, de comunismo, ¿no? Que en ningún lugar lo va a usted a escuchar. Sí, lo desafortunado es que siguen, esos términos le sigue haciendo ruido malamente, ¿no? A la gente por ignorancia, ¿no? Pero entonces hay que seguir insistiendo y digamos, y desmenuzando para que la gente entienda que a mucha gente le sirve de escudo o de excusa para seguir diciendo que ahí están los ejemplos de Cuba y no sé qué y no sé cuánto ¿no? Y como si fuera la peor enfermedad, ¿no? Miren, la última que dijeron respecto a los libros, la verdad que hasta me cuesta difícil decirla, encontrarle al adjetivo a Javier Alatorre, diciendo que los libros eran comunistas. Miren, yo quiero decirles algo. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, creo que es uno de los primeros artículos, está el derecho a creer en el Dios que se le antoje, en tener la ideología política que quiera, y en otro de los primeros artículos constitucionales está que el pueblo, no las cúpulas partidarias, no las instituciones, el pueblo tiene en todo derecho, en todo tiempo, el derecho inalienable de poner el gobierno que más le convenga, sea socialista, sea comunista, sea cristiano, el que sea. Es un derecho que tenemos. Así es de que no, porque Javier Alatorre diga que son libros comunistas, no crea que por eso se va a ir al infierno o que lo van a cocer en casos con aceite hirviendo, los diablillos con la que van a estar con la cola felices. No hay nada, son derechos constitucionales nada más. Sí. Y de hecho, por eso hay que seguir insistiendo sobre esto, porque eso, digamos, en el día a día uno se da cuenta que en términos generales hay una ignorancia total sobre
cuáles son nuestros derechos, entonces por eso no los ejercemos, ¿no? Pues Marvin Verdalles Marx, yo te agradezco de veras que es una gran alegría que estés aquí. Yo sigo pensando que mientras no estés delante de un micrófono estás siendo desperdiciado. Te agradezco mucho, Mario, y la verdad es que yo sí disfruto participar, pero a ver, digamos, la razón a veces sería, pues depende de la temática, ¿no? Para poder tener los elementos para participar y de veras contribuir más con esta idea del derecho a la información como estamos comentando. Bueno, pues gracias a los que van a ver el programa. Les pido que lo compartan y Que pues le den me gusta, como dices Marvin, tú. que le den me gusta, que lo compartan, es Sí, mejor que lo sí, compartan, bueno que lo ¿no? compartan. Sí. Pues Muy bien. gracias, algo quieras para cerrar la transmisión. No, pues el agradecimiento de estar aquí y poder seguir participando, contribuyendo, aunque sea con, como dicen, con el granito de arena. Gracias, que tengan muy buena tarde Buena y tarde. feliz fin de semana, porque ya es viernes. Así es. Y no es de heladas.